La tasa de natalidad de Estados Unidos se encuentra en uno de sus niveles más bajos en las últimas décadas. Los jóvenes hoy han cambiado su idea de familia, alejándose del modelo de grandes familias o familias numerosas. Algunos optan por tener solo un hijo y también los hay que abiertamente prefieren no tener hijos. Esta tendencia, que no es exclusiva de Estados Unidos, es cada vez más frecuente en la generación conocida como los millennials, los nacidos entre 1981 y el año 2000. Estos jóvenes que han crecido o han visto a sus familias o a veces incluso a sus primos o sus hermanos mayores casarse y tener varios hijos, optan ahora activamente por no seguir con esa tendencia. Y las razones que esgrimen son varias. Según diversas investigaciones, muchos no cuentan con ingresos suficientes. Consideran que tener descendencia es algo sumamente egoísta o dicen tener miedo a la paternidad o maternidad. Y toman en cuenta factores como el cambio climático, las guerras, las recesiones o crisis económicas o las crisis laborales. Una encuesta reciente realizada por el Centro de Estudios Pew Research en 2021 encontró que el 56% de los adultos sin hijos de entre 18 y 49 años afirmaron que su decisión fue consciente. La tendencia tiene impactos significativos que van más allá de una decisión individual. La reducción de la población impacta en los mercados de trabajo, las finanzas públicas o la evolución de las sociedades, y los expertos creen que los efectos se podrían comenzar a notar a finales de siglo. ¿Debemos estar preocupados por el descenso de la población? Víctor Manuel García es profesor e investigador en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, y lo saludamos a esta hora. Señor García, gracias por su tiempo, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Un gran placer estar contigo y tu teleauditorio. Le cuento que tengo dos versiones que a veces me da la impresión de que se contraponen. La primera es aquella que dice que en el mundo somos demasiados y los recursos que ofrece el planeta no dan para tantos. Y eso hace que seamos una especie que devora el planeta, que consume los recursos a gran velocidad. Y uno pensaría, entonces, hay que reducir el número de la población. Por el otro está la tendencia de quienes advierten que si disminuye la población no habrá cotizaciones en la seguridad social, no se garantizarán las pensiones y se pone en riesgo el modelo de sociedad que hoy tenemos. ¿Con cuál de las dos nos tenemos que quedar, profesor? Bueno, antes que nada, pues sí, hay que recordar que la población siempre ha sido como que el chivo expiatorio de los modelos desarrollistas que se han venido implementando en muchos países a lo largo de la historia. Había una demógrafa latinoamericana que se llamaba Carmen Miró, y ella decía que la población no es el problema, sino la población sufre de los problemas de la economía y de los modelos de sociedades que son impuestos o son de alguna manera cultivados en la historia de las naciones. Y en ese sentido, lo que podemos ver es que pues no se le puede atribuir a una generación el hecho de la caída de la población o la caída de la fecundidad en particular, sino digamos que es parte del haber transitado de un modelo económico principalmente familiar a un modelo, digamos, moderno, un modelo basado en las economías que hoy conocemos, ¿no? Y eso nosotros en demografía lo conocemos como la transición demográfica. Si nosotros hubiéramos dotado a nuestros abuelos de las capacidades que tenemos hoy en día en cuanto a educación, salud, empleo, y capacidad también para regular la fecundidad, seguramente la caída de la fecundidad hubiera comenzado mucho tiempo antes. Esto, digamos que se revolucionó con la invención de la píldora anticonceptiva, con las regulaciones en torno a descriminalizar el aborto y los mayores niveles educativos que hoy en día alcanzan las mujeres. Digamos que si hay alguna cuestión que tiene que ver con que ciertos sectores de las poblaciones, y me refiero a las poblaciones en plural, porque son muy diversas, hay muchas realidades en el mundo. Hay países como Irán, por ejemplo, que ha caído su fecundidad en 30 años, ¿no? México y muchos países de América Latina también disminuyeron su fecundidad y su ritmo de crecimiento poblacional dramáticamente en los últimos 20, 30 años. Entonces, son realidades que digamos que se van implementando y que cada una de las sociedades van articulando y van manejando a lo largo del tiempo.
Claro, pero profesor, las mejoras en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres afectan a sociedades desarrolladas. India acaba de superar a China en el número de millones de personas y es el país más poblado del mundo con 1.400 millones, más de 1.400 millones. Y la tendencia global de población ha ido aumentando y en los últimos 60, 80 años, usted lo conoce mejor que yo, se ha disparado exponencialmente de donde estábamos a los cerca de 8.000. ¿El planeta aguanta a 8.000 millones de personas? Hay un libro muy famoso también en demografía que se llama How Many People Can the Earth Support, que es está escrito por un demógrafo y matemático justo de Estados Unidos, Joel Cohen. Y en él habla sobre todo, hace toda una dialéctica y con modelos matemáticos muy sofisticados, llega a que no existe ningún argumento para decir cuántos son muchos para habitar el planeta, a menos de que se piense en una que podamos habitar por encima del agua o cosas así. Creo que creo que depende mucho de los modelos económicos, de los modelos de consumo que tenemos, para saber cuántos son muchos o cuántos son pocos y en dónde. Digamos que en países en donde la tasa de natalidad está disminuyendo significativamente, de tal manera que el ritmo de crecimiento de esa población está disminuyendo o inclusive son negativos, que ya están disminuyendo la cantidad de población, la migración es uno de los, digamos, de las respuestas a esa cuestión. Tenemos el ejemplo de Canadá, que tiene una política muy adecuada con respecto a la cantidad de población migrante, temporal y permanente que puede admitir, ¿no? Y eso ha dado pie a que, digamos, se dé una sostenibilidad en cuanto a la demografía que hay en el país, ¿no? Es casi irreversible el hecho de que la tasa de natalidad llegue a niveles muy bajos, a menos de que el modelo económico y los modelos sociales cambien. Hay que recordar que muchas personas que tienen altos niveles educativos y que tienen acceso a seguridad social, empleo, etcétera, dejan de tener hijos porque el modelo económico prácticamente lo impide. Los sistemas de cuidados también son muy diversos, pero también influyen mucho, ¿no? Había un demógrafo norteamericano que estuvo en Europa mucho tiempo, se llamaba Jim Boppel. Él argumentaba que el modelo tendría que cambiar a que las personas en edades reproductivas tuvieran que trabajar menos, ganando algo similar a lo que ganan trabajando 40 horas a la semana, y los adultos mayores son los que tendrán que trabajar un poco más, porque digamos que el modelo está como que al revés, en donde las personas trabajamos para tratar de vivir en un momento en el futuro tranquilos, y eso es prácticamente muy irreconciliable con la cuestión de los cuidados que requieren los niños o los hijos, ¿no? El sistema económico no lo permite. Antes, en las economías familiares, por eso se tenían muchos hijos, porque era más mano de obra, ¿no? Hay que recordar que también en esos momentos la mortalidad era muy alta, ¿no? Hoy en día la mortalidad es baja en muchos países, y eso hace que, bueno, que no podamos tener y alimentar familias muy grandes. También hay una cuestión que está surgiendo en muchos países y es una forma de estatus también el tener muchos hijos. Una persona o una familia nuclear que llega a tener muchos hijos y los manda a las mejores escuelas que existen, es una forma de mantener un estatus también, ¿no? Es una forma de poderío, de decir, sí, yo tengo la capacidad de tener muchos hijos y darles altos niveles educativos. Interesante. ¿Cuál es el impacto en sociedades desarrolladas, no en sociedades en desarrollo? En sociedades desarrolladas donde los millennials están optando por esa decisión de no tener hijos. Y aquí le hace Estados Unidos, Canadá o Europa. La principal consecuencia es que se acelera el proceso de envejecimiento. Esto es que conforme va continuando esta tendencia, la proporción de adultos mayores va siendo cada vez más considerable o más fuerte en una sociedad. Esto lleva pues a todo lo que lleva el envejecimiento, ¿no? En sistemas, por ejemplo, en sistemas de salud como el de Estados Unidos, que pues eso llevaría a que pudiera colapsar el sistema de salud o el sistema de pensiones, ¿no? Porque llega a haber una mayor proporción de personas en edades de retiro y una menor proporción de personas en edades laborales, ¿no? Eso aunado a la cuestión de cuidados. Hay que recordar que antes había familias numerosas y entre todos cuidaban a los adultos mayores.
Ahora, ¿quiénes cuidan? ¿Quién se va a dedicar a ese cuidado de los adultos mayores? Y es donde el Estado tiene que entrar como rector del bienestar de una población envejecida, ¿no? Claro. Le pregunto si usted ha detectado, y con esto terminamos, la tendencia de los millennials que optan por no tener tantos hijos, o en algunos casos simplemente no tener hijos, en sociedades como las de América Latina. Sí, prácticamente en todas las sociedades de América Latina está pasando eso. Tenemos el caso de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Cuba, que tienen tasas de fecundidad muy por debajo del reemplazo poblacional. Ya prácticamente son países en etapas avanzadas de envejecimiento. México, por ejemplo, tiene una tasa global de fecundidad por debajo del reemplazo. De hecho, la Ciudad de México tiene una tasa global de fecundidad de 1.4, 1.3, muy similar a la que tiene Italia. Entonces, eso también, digamos que genera retos hacia el futuro sobre los sistemas de salud, los sistemas de seguridad social y el empleo, ¿no? Y es en donde, insisto, la migración juega un papel muy importante en estas sociedades, porque a final de cuentas es un intercambio, digamos, de la población en edades reproductivas y en edades laborales. Es Víctor Manuel García, es profesor e investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales en el Colegio de México. Profesor García, gracias por sus apuntes. Feliz noche. Muy buenas noches, muchas gracias.